Curso básico de anatomía. En el video de hoy vamos a explicarles qué es un hueso y cuáles son sus características. Y teníamos que cambiarle de diapositiva. ¿Qué es un hueso? El hueso es un tejido firme, duro y resistente que forma parte del endoesqueleto de los vertebrados. Está compuesto por tejidos duros y blandos. El principal tejido duro es el tejido óseo, un tipo especializado de tejido conectivo constituido por células y componentes extracelulares calcificados. Los huesos poseen una cubierta superficial de tejido conectivo fibroso llamado periósteo y en sus superficies articulares están cubiertos por tejido conectivo cartilaginoso. Los componentes blandos incluyen a los tejidos conectivos mieloide, tejido hematopoyético y adiposo. La médula ósea. El hueso también cuenta con vasos y nervios que, respectivamente, irrigan e inervan su estructura. Ahora hablaremos sobre las funciones mecánicas. Protección. Los huesos forman diversas cavidades que protegen a los órganos vitales de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo o cálota protege al cerebro de posibles golpes que pueda sufrir este, y la caja torácica, o sea, las costillas y el esternón, protegen a los pulmones y al corazón. El conjunto total y organizado de las piezas óseas conforma el esqueleto o sistema esquelético. Cada pieza cumple una función en particular y de conjunto en relación con las piezas próximas a la que está articulada. Desintoxicación. Los huesos pueden almacenar metales pesados y otros elementos externos al cuerpo, sacándolos de la sangre y reduciendo sus efectos en otros tejidos. Estos luego pueden ser puestos en libertad poco a poco para su expresión. Función endocrina. Los huesos controlan el metabolismo del fosfato por la liberación de factor de crecimiento de fibroblastos que actúa sobre los riñones para reducir la reabsorción de fosfato. Las células óseas también liberan Ahora hablaremos sobre las funciones mecánicas. Una de ellas es la de protección. Los huesos forman diversas cavidades que protegen a los órganos vitales de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo o calota protege al cerebro de posibles golpes que pueda sufrir este, y la caja torácica, o sea, las costillas del esternón, protegen a los pulmones y al corazón. Sostén. Los huesos forman un cuadro rígido que se encarga del sostén de los órganos y tejidos blandos. Movimiento. Gracias a los músculos que se fijan a los huesos a través de los tendones y a sus contracciones sincronizadas, el cuerpo se puede mover. Transducción de sonido. Los huesos son importantes en el aspecto mecánico de la audición que se produce en el oído medio. Composición de los huesos. La constitución general del hueso es la del tejido óseo. Si bien no todos los huesos son iguales en tamaño y consistencia, en promedio su composición química es de un 25% de agua, 45% de minerales como fosfato y carbonato de calcio y 30% de materia orgánica, principalmente colágeno y otras proteínas. Así, los componentes inorgánicos alcanzan aproximadamente 2/3, que es un 65% del peso óseo, y tan solo un 35% es orgánico. Los minerales de los huesos no son componentes inertes ni pertenecen fijos, sino que son constantemente intercambiados y reemplazados junto con los componentes orgánicos en un proceso que se conoce como remodelación ósea. Ahora hablaremos de las funciones metabólicas. Almacenamiento de minerales. Los huesos actúan como las reservas minerales más importantes del cuerpo, sobre todo del calcio y fósforo. Almacenamiento de factores de crecimiento. La matriz ósea mineralizada contiene importantes factores de crecimiento como el factor de crecimiento insulínico, el factor de crecimiento transformante beta, la proteína morfogénica ósea y otros. Almacenamiento de energía. La médula ósea amarilla actúa como reservorio de ácidos grasos, importantes para la homeostasis energética. Equilibrio ácido-base. La absorción o liberación de sales alcalinas desde los huesos hacia la circulación amortigua los cambios excesivos en el pH sanguíneo. Desintoxicación. Los huesos pueden almacenar metales pesados y otros elementos externos al cuerpo,
sacándolos de la sangre y reduciendo sus efectos en otros tejidos. Estos luego pueden ser puestos en libertad poco a poco para su excreción. Desintoxicación. Los huesos pueden almacenar metales pesados y otros elementos externos al cuerpo, sacándolos de la sangre y reduciendo sus efectos en otros tejidos. Estos luego pueden ser puestos en libertad poco a poco para su excreción. La función endocrina. Los huesos controlan el metabolismo del fosfato por la liberación de factores de crecimiento de fibroblastos, que actúan sobre los riñones para reducir la reabsorción de fosfato. Las células óseas también liberan una hormona llamada osteocalcina, lo que contribuye a la regulación de glucosa en la sangre y la deposición de grasa. Ahora diré las funciones sintéticas. Solo existe una, la hematopoiesis. La médula ósea roja, que se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos largos, se encarga de la formación de las células sanguíneas. En el cuerpo humano existen 206 huesos. Estos se clasifican en distintos tipos. Huesos largos. Presentan una forma cilíndrica. Predomina la longitud sobre el ancho y grosor. Se dividen en 3 porciones, un cuerpo y 2 extremos, proximal y distal. Generalmente se encuentran en los miembros locomotores. Huesos cortos. Presentan una forma cuboide, siendo que ninguna de sus dimensiones predomina. Su función es de amortiguamiento. Ejemplo, huesos del carpo y tarso. Huesos planos. Su función principal. Huesos planos. Su principal característica es que son más anchos y largos que gruesos. Su función es la de proteger tejidos blandos e inserción de grandes masas musculares. Ejemplos, escápula u omóplato, huesos del cráneo y coxal. Ahora hablaremos de las enfermedades de los huesos. Una de las principales es la osteoporosis. Debilita los huesos y aumenta las probabilidades de fracturas. La osteogénesis imperfecta hace que sus huesos sean frágiles y quebradizos. La enfermedad de Paget en el hueso los debilita. Las enfermedades óseas pueden hacer que los huesos se rompan fácilmente. Los huesos también pueden desarrollar cáncer e infecciones. Otras enfermedades de los huesos son producidas por una mala nutrición, factores genéticos o problemas con la velocidad de crecimiento o regeneración ósea.